Bueno, buenas noches de nuevo, buenas tardes, buenos días, como se quieran sentir, según cómo se sientan. Estamos súper contentos con estar con todos ustedes acá en esta edición del Festival Vista, en esta noche. Tenemos un panel muy importante para este festival, porque es un panel, bueno, no es un panel, es una sola persona, Juan Antonio Blanco, nuestro ensayista, que viene a hacernos una conferencia de los represores de Cuello Blanco. Si ustedes no saben de lo que yo les estoy hablando, pues Juan Antonio les va a decir quiénes son los represores de Cuello Blanco. Y están más que bienvenidos en este festival porque les vamos a dar una publicidad a esos represores. Así que bienvenidos a este panel de nuestro querido Juan Antonio, que lo va a presentar Luis Leonel León. Bueno, es un placer para mí presentar a Juan Antonio, como sabemos, un historiador, un ensayista. Ser historiador en el exilio tiene una responsabilidad muy grande, porque una de las armas más efectivas que tienen estos regímenes totalitarios es precisamente destruir la historia. Cuando tú destruyes la historia, entonces puedes construir lo que tú quieras a favor tuyo. Y esto es lo que se ha dedicado el gobierno cubano y otros tantos a lo largo de la historia. Así que tener una persona que te cuenta la verdad de lo que tú has vivido, a veces sin saberlo, o de dónde tú has nacido, es realmente un privilegio. Uno tiene siempre que agradecer eso. Y el tema que va a tratar es el tema que tal vez ha marcado la existencia de, si no todos, la mayoría de los que aquí estamos. Las personas que aquí estamos, de alguna u otra manera, somos parte de la intelectualidad, somos artistas, somos creadores, somos personas que nos hemos ido de nuestro país por diferencias ideológicas. Y esos represores entonces son los culpables de que nosotros no estemos viviendo en Las Villas, o en Guantánamo, o en Holguín, o en Buenavista, donde nací yo, en La Habana. Así que me parece que el panel de Juan Antonio es fundamental porque nos recuerda cuál ha sido el motivo por el que nosotros ahora mismo estamos aquí con él. Así que, Juan Antonio. Bueno, en primer lugar, gracias a todos por haber venido, no conmigo, sino por venir al evento, que es un evento muy importante. Yo diría que es uno de los eventos intelectuales más importantes que tiene nuestra comunidad una vez al año aquí en Miami. Dos veces. Dos veces al año. Perdón por reducir. Es que yo generalmente vengo al último. Eso es lo que tengo metido en la mente. La siguiente cosa, como ustedes se darán cuenta, a menos que hayan tomado mucho vino afuera, estén viendo doble, es que no hay tal panel, o sea, soy yo. El que va a hablar. Y la tercera cosa es que yo no vengo a dar una conferencia, ni mucho menos, yo no vengo a impartir una presentación magistral, como le dicen en la universidad. Yo quisiera tener una conversación hoy con ustedes, aprovechar esto, y le voy a explicar por qué. Aprovechar esta oportunidad de que un grupo tan importante como el que aquí se reúne, lo tengo presente y puedo tener un coloquio con ustedes, para que ustedes me ayuden a mí, que tengo un trabajo que ahora les explicaré, con ideas, con sugerencias, a ver cómo nosotros podemos mejorar este trabajo. Como mencionó Leonel, yo aparte de ser historiador y escribir de cuando en vez algún artículo, ser analista político, cuando le llaman a uno a la televisión y le dan todos esos cargos para impresionar al público para que no cambie de canal, yo diría que estoy pasando un buen tiempo en mi vida. Yo me retiré, la última responsabilidad que tuve fue en Miami College, de director del departamento latinoamericano, y me invitaron a ser director ejecutivo de la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba, que es una fundación que nació inicialmente bajo la sombrilla de la Fundación Nacional Cubano-Americana, pero se ha segregado y tiene ahora su propia directiva, su propia proyección, sus propios proyectos, etc. En el año y un tanto que llevo ahí, pusimos en marcha un proyecto sobre
la represión en Cuba, los represores específicamente, cubanos. Nuestra intención era cambiar el foco de la víctima, sin olvidarnos de la víctima, por supuesto, pero cambiar el foco de la víctima al victimario. Identificar y responsabilizar al victimario con sus acciones. Y que él supiera que lo que está haciendo no puede ser perdonado sobre la base de la llamada obediencia debida a sus superiores. Y es una tarea doble, es una tarea de crear esta base de datos donde vamos metiendo todas las personas que son represores en Cuba, pero al mismo tiempo es una tarea educativa. O sea, queremos educar a esos represores en que la responsabilidad en la que incurren es una responsabilidad que, como dicen los abogados, no prescribe, o sea, no tiene fecha de vencimiento. De aquí a 30, 40, 50 años usted cometió un crimen de lesa humanidad y lo van a venir a buscar por eso. Y entre los crímenes de lesa humanidad, hay veces que la gente piensa en las grandes masacres. No, la tortura es un crimen de lesa humanidad. La violación de un detenido es un crimen de lesa humanidad. Entonces, es un poco un proceso, por una parte educativo y por otra parte disuasivo. Nosotros no tenemos interés realmente en tener que ejercer en el futuro el papel de fiscales, ni mucho menos. Pero sí queremos que sepan desde hoy que la justicia de mañana comienza en el día de hoy y que cualquier cosa que hagan y que quede denunciada por su víctima va a quedar debidamente registrada y que esa información la vamos a estar compartiendo con organismos internacionales, gobiernos, etc. ¿Qué consecuencias puede tener esto para un tipo como el señor Pagán, que en Palmarito de Cauto campea por su respeto, ha torturado personas, ha buscado a una muchachita que empezó a ser activista, le ha soltado al salvaje que la violó cuando tenía 11 años y le dijo, está en la calle y yo tengo el poder de devolverlo a la cárcel o dejar que te viole otra vez. Y es más, ahora tú tienes una niña, puedes violar a tu niña también. O trabajas con nosotros o lo dejo en la calle. ¿Qué tipo de educación puede recibir una bestia como esa? Es muy difícil. ¿Qué tipo de disuasivo podemos tener con personas como esa? Bueno, únicamente en la medida en que les vaya a ellos calando en la mente de que en otros lugares, en Argentina, en Chile, tardó la justicia pero llegó, y todavía el otro día volvieron a condenar a cadena perpetua al llamado ángel de la muerte que se había infiltrado en las abuelas de la Plaza de Mayo, las había denunciado después de haberse infiltrado entre ellas y había sido uno de sus torturadores y había estado en los vuelos de la muerte lanzándola al océano. Todavía él no sabe qué fue lo que le pasó. Todavía él no comprende cómo es posible, si él estaba obedeciendo órdenes, que alguien viniera a juzgarlo posteriormente. Entonces, aquí hay una doble tarea, o sea, aquí estamos lidiando genuinamente con asesinos, con psicópatas, con gente que no tiene ninguna educación, como sucede en toda tiranía, como sucede en toda dictadura, pero también estamos lidiando con otro tipo de represores de más nivel, que se han graduado, aunque sea en una escuelita de mala muerte del Ministerio del Interior, como abogados o como alguna cosa, y que tienen la capacidad para entender las consecuencias que puede traerles una cosa como esta en el futuro. ¿Cuál es una de las medidas más inmediatas que puede caer encima de personas como esta? La pérdida de la posibilidad de pedir una visa, bien sea a Estados Unidos, a la Unión Europea o incluso a otros países, o la posibilidad de que incluso si mintieron al llegar y engañaron al sistema de inmigración y ya son hasta ciudadanos, por ejemplo, de Estados Unidos, en un momento determinado puedan ir presos por haber mentido al sistema de migración de Estados Unidos, lo cual constituye una felonía, o sea, un delito federal en este país. Todas las planillas, seguramente alguna vez ustedes las han visto,
todas las planillas para entrar aquí, sea la de visitante, sea la de residente o sea la de solicitud de la ciudadanía, siempre tienen 3 preguntas. ¿Usted alguna vez perteneció a una fuerza armada militar? ¿Usted alguna vez perteneció a un grupo paramilitar? ¿Usted alguna vez ha perseguido a algún grupo social por razón de su creencia religiosa, de su grupo étnico, etcétera? Olímpicamente, estas personas, como fue el jefe de prisiones de, si mal no recuerdo, de Las Villas, entra aquí, miente, hasta que se da cuenta de que lo van a coger preso y entonces se escapa. Pero en la medida en que nosotros podamos hacer esto y hacerlo bien y recoger los expedientes de estas personas, nosotros tenemos un oído receptivo en muchos lugares para ayudar de la misma manera que lo están haciendo con Venezuela y con otros países a que semejantes alimañas no entren por lo menos a Estados Unidos. Ahora, lo que nosotros sí pedimos, porque la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba ni es un CDR, ni aspira a hacerlo, ni aspira a constituir CDR en Miami. Nosotros, nuestra institución no admite, si uno vive en Estados Unidos, que nos hagan una denuncia anónima. Si usted vive en Estados Unidos, sabe que hay un represor, conoce su trayectoria, nosotros lo mínimo que le pedimos es que lo ponga en blanco y negro, lo lleve a una notaría, que aquí no cuestan tanto, un 20, 25 dólares, haga la legalización correspondiente del documento que usted nos va a remitir y de ahí para adelante nosotros nos encargamos de las investigaciones y de los trámites, etcétera, con el gobierno. Ahora, eso comenzó, digamos, con los represores estos que denominamos violentos, los que le dan golpe a los opositores, los que hacen barbaridades como la que relaté hace un momento, pero después nos dimos cuenta que había otro tipo de represor que era incluso más peligroso en el país, y es que el que hemos denominado represor de cuello blanco. ¿Quién es el represor de cuello blanco? Es el rector de la universidad que expulsa a profesores por sus opiniones políticas. Es el jefe de claustro que hace un expediente contra un estudiante que puede conllevarle el que lo voten de su centro de estudio y quede marcado y que después no puede encontrar empleo. Es el administrativo que decide que una persona no es políticamente confiable y lo expulsa de un centro de trabajo, le marca el expediente y a partir de ese momento esa persona queda como desempleado, no encuentra empleo en ninguna parte y por tal motivo puede ser entonces acusado de otra de las monstruosidades jurídicas del sistema, que es la llamada ley de peligrosidad predelictiva. O sea, usted no ha cometido ningún delito, pero si usted supuestamente lleva mucho tiempo sin trabajar, como si el trabajo estuviera plenamente garantizado, si usted es un alcohólico, si usted tiene malas compañías o tiene la tendencia a cometer eventualmente delitos al juicio subjetivo de las autoridades locales de ese lugar, a usted lo pueden meter preso hasta 4 años de cárcel, sin necesidad de probar ningún delito, porque usted no cometió ninguno. Y eso, por supuesto, es una espada de Damocles que se usa contra cualquier ciudadano y que además de eso se usa contra cualquier persona que sea opositor. Ahora, ¿por qué digo que estos represores de cuello blanco juegan un papel fundamental? Nosotros podríamos decir que la oposición, en tanto grupos de personas conscientes, políticamente organizadas, activas en su oposición al sistema, sean artistas intelectuales, grupos opositores como los que hay en distintas provincias del país, son una representación de la expresión más crítica de la población cubana respecto al régimen existente, pero no son realmente un significativo grupo de población desde el punto de vista demográfico. Numéricamente, todavía esos grupos organizados no constituyen una cantidad suficiente como para que puedan tener un peso
en un cambio en el país. Pero generalmente nosotros mismos, a veces hasta yo lo hago, hablamos indistintamente de opositores y disidentes. Decimos los opositores, la disidencia. Y yo he llegado a la conclusión que sería más productivo clasificar como opositores a estas personas que activamente toman una iniciativa para oponerse al gobierno. Si es el grupo de Gorky, es organizando un concierto contestatario, si son grupos de intelectuales organizándose en proyectos artísticos, culturales, etcétera, desafiando obras de teatro, desafiando los puntos de control ideológico del gobierno. La disidencia hoy en día, si por disidente tomamos el diccionario de la Real Lengua Española, que es tener una profunda discrepancia con el estado de cosas existente, o con una doctrina, o con un gobierno, etc. Entonces estamos hablando de por lo menos 11 millones de personas. Y 11 millones de personas que están dentro del partido, fuera del partido, en las organizaciones. O sea, todo el mundo, en este momento, en Cuba, todo el mundo es una exageración, pero la inmensa mayoría de las personas en Cuba son disidentes pasivos. O sea, son gente que tiene una profunda discrepancia con el status quo, aunque no tomen ninguna iniciativa para cambiarlo. Entonces, ¿cuál es el gran desafío de la oposición? Ver cómo esa disidencia va a hacer la travesía de la disidencia pasiva a una disidencia activa, a una oposición al régimen. Y cuando hablo de régimen, ¿a qué me refiero? Aquí hay otra precisión semántica. Generalmente, me incluyo, muchas veces nosotros, artículos, etcétera, hablamos del régimen como si fuera el gobierno. O sea, el régimen de Raúl Castro, por ejemplo, cuando en realidad lo que quisiéramos decir es el gobierno de Raúl Castro. Un régimen, en rigor, no es un gobierno. Un régimen es un sistema de gobierno. Es como si habláramos en términos de informática, es como decir el Windows 10, el sistema operativo que tiene un sistema, una sociedad para operar. Son las leyes, las normas, las regulaciones, los valores morales que esa sociedad impone. El problema que tiene el gobierno cubano y su régimen es que el régimen, yo no diría que está en Windows 5, yo diría que está en Fortran todavía. Aquellos que saben un poco de informática saben de lo que estoy hablando. La prehistoria, Fortran, o sea, era un lenguaje que usaban las computadoras antes que se inventara Windows, que ya se convirtió en un sistema operativo universal. Entonces, ¿qué sucede? Que lo fundamental para nosotros, para el país, no es ni siquiera cambiar el gobierno, no es ni siquiera quién viene después de Raúl Castro. Y lamentablemente uno va a un programa y lo primero que le preguntan, a menos que sea un programa más o menos de gente conocedora del tema cubano, usted va a CNN, NBC, bueno, ¿y quién es el que viene detrás? A mí qué me importa quién viene detrás. Eso es lo más relevante. ¿Usted cree de verdad que eso es lo más relevante? Eso es relevante, indiscutiblemente. O sea, no es lo mismo decir Fidel Castro que Raúl Castro, que un mentecato que encontraron a la vuelta de la esquina y lo pusieron como monitor de ahí. Ciertamente es importante, pero eso no es lo importante. Si eso fuera lo importante, entonces Raúl Castro podría decir junto con Franco, yo dejo todo atado y bien atado. Y mira lo que le pasó. Que todos los nudos que ató se le deshicieron. Entonces, la cuestión fundamental para nosotros, activistas a favor de la democracia, activistas en favor del cambio de régimen, entendido de esta manera, porque ese es otro problema del lenguaje políticamente correcto americano. Usted dice cambio de régimen y piensa que usted está promoviendo que envíen la 82 División Aerotransportada a Cuba, ¿no?
Cambio de régimen es sencillamente que si ese régimen no se cambia, ni Estados Unidos va a resolver sus problemas de seguridad nacional respecto a Cuba, ni los cubanos vamos a resolver nuestros problemas de desarrollo, de respeto a la dignidad humana y de las cosas que buscamos. El sistema operativo hay que cambiarlo y hay que buscar un sistema operativo que esté, para seguir con la metáfora, que se adecue a las demandas que tiene el siglo XXI. Una economía global, una economía del conocimiento, una sociedad de la información. Entonces, ¿cómo usted va a hacer una sociedad de la información en una sociedad cerrada? ¿Cómo usted va a hacer una sociedad del conocimiento si detrás de cada artista y de cada científico social hay un tipo como si fuera una urraca posado arriba del hombro, mirando por arriba a ver qué es lo que usted está pintando o qué es lo que usted está escribiendo? Me acuerdo de un pintor que teníamos nosotros, que ahora ya vende cuadros, lo vende muy bien, por cierto, en el mundo entero, que me contaba que en el ISA, en el Instituto Superior de Arte, cuando él era estudiante, había un tipo que por supuesto no había pintado en su vida nada, absolutamente nada, pero se le paraba detrás muy atento y decía: ¿cuál es el mensaje de ese cuadro? En tono muy solemne, ¿no? Y entonces decía: ninguno. Dice: ¿cómo que ninguno? Todo tiene un mensaje. Y empezaba a dar clases para orientar. ¿Cuál es el problema del represor intelectual? El represor intelectual también ejerce violencia. No es que no la ejerce, la ejerce. Y es una violencia, si se quiere, peor que la otra violencia física que ejerce el represor físico. El represor físico viene, lo sorprende a usted en una manifestación, le da unos cuantos golpes, lo deja todo lleno de moretones, le rompe un hueso, pero afortunadamente el organismo humano se regenera, los moretones desaparecen, los huesos se curan. El represor de cuello blanco destruye su vida. Usted quería ser médico, mira, no vas a ser médico. ¿Ese es tu sueño? Tu sueño te lo voy a hacer añico. El represor de cuello blanco destruye las relaciones familiares. Tú te llevabas bien con tu tío y tu abuelo, ahora van a ver a tu tío y tu abuelo y decir: oiga, su hijo se ha convertido en contrarrevolucionario y nosotros no nos queda más remedio que expulsarlo de todas partes. El represor de cuello blanco es el que organiza que en las escuelas los demás niños repudien a los hijos de los opositores y los aíslen y los humillen y que ese niño se quede con ese trauma toda su vida. Entonces, ojo, el represor de cuello blanco juega dos papeles fundamentales. Uno, separar al disidente del opositor, procurar con su terror que el disidente no vaya a cruzar la barrera y se una a los opositores. Por otra parte, tiene la capacidad de producirle a usted daños mucho más prolongados y permanentes de lo que le puede producir el otro tipo de represión. Y termina, como decía Lionel, en un momento determinado en que usted se tiene que ir del país. Y entonces es el tercer gran daño que causa el represor de cuello blanco. Todo el talento, todo el genio, toda la creatividad de innovación que tiene un país se pierde porque no hay un espíritu creativo, innovador, transformador que pueda adaptarse a vivir en esa porquería. Entonces, o usted termina con sus huesos en la cárcel, o usted hace un plan para escapar del país y buscar sus sueños y sus proyectos de vida en otra parte. ¿Alguien tiene un aparato para medir el impacto económico y social en términos de desarrollo que ha tenido el éxodo cubano? ¿Cuánto talento se ha ido que de haber estado allá adentro en condiciones adecuadas para trabajar tendrían nuestras universidades siendo las primeras de la región
tendríamos los primeros lugares en virtualmente todas las ciencias sociales y las ciencias exactas, en muchas, todavía no. Yo he conocido aquí en Miami Dade College un muchacho que ha ganado premios Guinness de matemáticas, que tuvo que irse de Cuba. No hay un premio que le dio la FAO a un cubano porque encontró una tecnología para hacer que las tierras que se habían perdido por desertificación se pudieran rescatar y convertirse en arables otra vez. Un hombre de Matanza, a quien le preguntaron, ¿y usted regresaría? Dice, el día que sea posible para mí trabajar y ayudar con mi ciencia a recuperar las tierras que se han perdido, ¿cómo no? Yo iría para allá. Una economía que es un desastre y se permite el lujo de mantener a distancia a Carmelo Mesa Lago para que no vaya y no dé opiniones. Entonces, como anticipo a, ¿cómo le dicen aquí? El bucarito, ¿no? Como anticipo a la piedra que tenemos en el camino, que eso viene de padre, ¿qué nos dejaron? ¿Qué nos dejó este hombre? Heredó uno de los países más prósperos de América Latina. Nos deja uno de los más atrasados. Nos deja uno con las peores índices de conectividad a Internet, que es el indicador del desarrollo en el siglo XXI. Degradó las universidades porque se quedó con los leales, no con los talentos. La pobreza crece, la riqueza se persigue, siempre que no sea la de ellos, claro. Entonces, eso es lo que vamos a heredar, eso es lo que nos dejan. Y la primera batalla que hay que dar, a mi juicio, es desde ahora levantar la bandera de que no nos arrodillamos frente a los represores intelectuales, de que los rechazamos, los denunciamos, y dicho sea de paso, son mucho más vulnerables que los otros. Porque si usted tiene un salvaje de esto, un trucutú de barrio de esto, allá por Palmarito de Cauto, dando golpes, ese pobre hombre, bueno, si se le puede llamar de esa manera, ni piensa en viajar y posiblemente no tenga ningún pariente en el extranjero. Pero el secretario general del partido del Instituto de Oncología, que expulsó a varias personas por razones ideológicas, ese tiene familiares aquí y viene a cada rato a verlo. Y tiene hijos estudiando aquí también. Y tiene hijos estudiando aquí. Bien. Muchas de estas personas reciben remesas y perfectamente se le puede poner en una lista de que, mire, sus parientes a partir de ahora no le pueden mandar a usted remesas. Búsquese un primo allá en Oriente que se la reciba, empiece a inventar su otro circuito, pero usted no va a recibir remesas y no va a recibir visas. Y cuando empecemos a hacer las gestiones con la Unión Europea, le bloqueamos la Unión Europea también. Entonces, le voy a contar una anécdota. Ustedes quizás leyeron el famoso caso Carla en la Universidad de Las Villas, cuando el decano, el rector, apoyándose en una decana y en varios profesores y en 4 atorrantes de la Unión de Jóvenes Comunistas, expulsaron a una joven porque tenía algunos vínculos con la organización esta Somos Más. También expulsaron a 15 profesores de esa universidad. Entonces nosotros cogimos a este hombre, cogimos su fotografía, cogimos todos sus datos, porque además estos son gente pública. Los represores violentos tienen seudónimo. Usted tiene que mandar un investigador, nosotros los tenemos, mandamos investigadores a averiguar su nombre verdadero, averiguar dónde viven, para que sepa que los estamos vigilando. Pero esta gente son públicos. Hoy en día usted pone el nombre del rector de la Universidad de Las Villas para hacer una búsqueda de Google. En la primera página de Google, primero dice arriba, rector de la Universidad de Las Villas, etc. La segunda entrada de la primera página es represor de cuello blanco, denunciado por sus víctimas, y todo el caso y todas las fotografías y todos los detalles.
¿Qué sucede? ¿Por qué mucha gente de estas son represores? Porque son unos oportunistas. Ni siquiera por ideología, son unos miserables oportunistas. Entonces hacen eso para montarse en un avioncito, ir a la conferencia tal, que lo inviten a la universidad más cual. Pero no es lo mismo si una delegación de profesores extranjeros pasó por allí, lo festejaron, le pusieron una rumbita, le dieron 4 mojitos, a que cuando esa gente dice, vamos a invitar a este hombre, chico, tan simpático que era, búscame ahí el currículum para ponerlo ahí en las invitaciones. Y cuando entran, encuentran y dicen, oye, esto está complicado. Si invitamos a este, podemos buscarnos un problema. Y entonces se le empieza a complicar la existencia. No mañana, ahora. Entonces, eso es lo que nosotros hacemos y esa es la... Y entonces lo que yo quiero con ustedes es todas las ideas que sean para fastidiar a esta gente, que me las digan. Para ponerlas en práctica. ¿Y qué hacemos con los que tienen los negocios aquí, que tienen restaurantes, compañías, seguros y todas esas cosas con dinero y son agentes de compañías? Bueno, si son... Aquí hay distintas categorías. Porque está el que ejerció directamente la represión, de alguna manera, y vino para acá, y entonces montó todo eso que tú dices. Y está el que puede estar aquí o no, puede estar allá, pero tiene testaferros, que son los que le montan los negocios. Esa segunda categoría no es imposible de cuestionar, pero es un poquitico más complicada, que si alguien me dice, oye, ayer fui al Publix de Kendall y me encontré al tipo que era el carcelero mío, que todos los días me daba golpe cuando estaba yo en la prisión en Quirocho. Entonces, esa categoría para mí es más fácil de operar en lo inmediato. La otra lleva un proceso, porque hay que descubrir de quién es el dinero, probarlo, porque de nuevo, nosotros recibimos muchas denuncias, nosotros no las recibamos de gente aquí, pero siempre decimos lo mismo. Fíjense, esto no es un CDR. Usted viene aquí con una denuncia, tome responsabilidad por su denuncia. Ustedes me ponen en un papel todo lo que sabe, lo notaría, lo llevan a una notaría, notaricen el papel y me lo traen. Usted puede estar equivocado, eso no es pecado, pero yo no puedo aparecerme ante el FBI ni ante Homeland Security diciéndome, oye, tú sabes que hay un tipo que le dicen Cheo, que vive ahí al lado de la bodega Jaelía, en tal lado, que él me asegura que uno que vio ahí en el Publix fue el que lo torturó. Eso aquí no, gracias a Dios, eso aquí no es, porque vivimos en una sociedad de ley. Pero bueno, hubo alguien que me dijo a mí, un muy conocido disidente, compositor, allá en Cuba, me dijo, ¿por qué no sacan la fotografía? Porque nosotros tenemos una fotografía, tenemos los tipos que están identificados con su expediente. Por cierto, para que ustedes se den cuenta de cómo ellos se toman en serio esta historia, desde que esto arrancó, nosotros hemos recibido cerca de 20.000 ataques cibernéticos, ya más todavía, y eso hace un año. Ataques cibernéticos para hackearnos, para destruirnos el lugar y qué sé yo. Yo siempre les digo una cosa, y aquí si hay alguien de ellos, se lo digo igual, no pierdan el tiempo, porque todo eso nosotros lo tenemos también resguardado en disco duro afuera y lo tenemos también resguardado en papel. Así que si nos hacen una trastada ahí en el website, eso se repara en menos de 24 horas. ¿Sí? No tiene para nosotros gran problema y tenemos el backup de toda esa historia. Pero ellos han mandado, por ejemplo, cuando ellos se dieron cuenta de que en algunas de las manifestaciones se le estaba tomando fotografías, enviaron a las personas con sombreros y gorras para que no se les viera la cara. Pusieron a un tipo con un espejito a tratar de que el sol le diera al espejo para reflejarlo contra la cámara, para bloquear la cámara, que no funcionó porque la cámara que le dimos era muy buena. En fin, hay toda una serie de indicios de que ellos esto se lo han tomado muy en serio, muy en serio. El otro día
sacamos entre los represores de Cuello Blanco al personaje este que se las da de matón intelectual en Cuba, Joel Sánchez. Y entonces dijimos, bueno, el expediente del tipo, este es lo que es esto y esto y esto y esto. Hay que ver las reacciones de angustia. ¿Y esta lista para qué la quieren? ¿Y qué es lo que están pensando? Y no sé qué, no, porque a mí no me va a intimidar. ¿Estás asustado? Si no, tú ni reaccionas. Si tú crees que esto no tiene importancia, ni me das la publicidad gratuita de contestarme. Entonces, yo disfruto mucho esta tarea, la verdad, porque ellos se han pasado la vida tratando de asustarlo a uno y es la primera oportunidad en que uno puede asustarlo a ellos. O sea, tú me vigilas a mí toda la vida, mira, yo te estoy vigilando a ti ahora. Y ya ellos saben dónde tú vives. Una cosa que hicimos en el primer año, con buen espíritu cristiano, escogimos a los 10 primeros que teníamos ya completos del expediente. Había gente en Oriente, gente en La Habana, y le mandamos una postal de Navidad a su casa. Con una dirección falsa, ya lo puedo decir. Le pongo la dirección de verdad, como la paran en el correo. Con una dirección falsa. Como todo el mundo tiene parientes en Miami, parece que y hay tanto volumen de tarjetas de Navidad en esta época del año. Y entonces cuando afuera había o sea, abrías el sobre, sacabas la tarjeta, había un arbolito de Navidad, Felices Pascuas. Cuando tú abrías, estaba la foto de él de un lado y del otro lado, más o menos, decía: conocemos de tus malas acciones contra tus hermanos. Estas Navidades deben ser una oportunidad para que reflexiones y rectifiques. Ellos no esperaban que le mandaran algo a su casa, porque la casa es sagrada. Incluso se pusieron tan histéricos que al pobre Claudio Fernández, el que trabaja con Estado de Sal, Claudio Fuentes, el hombre Claudio andaba por una calle, no sé, por alguna parte, parece que coincidió con que ahí había alguien que vivía de esta gente y lo cogieron preso. Y entonces le decían: porque tú estás vigilando a nuestra familia y te vamos a acusar de asesinato. Y luego decían: ¿no? ¿Qué? ¿Asesinato de qué? No sé de lo que ustedes me están hablando. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que para gran satisfacción de las víctimas, porque aquí todo el mundo, como decías tú, ha sido víctima, el que no ha sido víctima de la represión violenta ha sido víctima de la represión intelectual. Y por una vez en la vida son ellos los que están preocupados. Y eso realmente merece un vino tinto, que creo que